Lo hice porque pensé que ya daba igual. Eso fue lo primero que dije. Ni siquiera lo siento. Ni siquiera mirándola. Solo hice y se quedó flotando ahí, como si alguien más lo hubiera dicho por mí. No sé bien por qué escribo esto, pero necesito hacerlo. Me llamo Andrés. No voy a dar más datos. Supongo que tampoco importa. Lo que importa es que durante años todo funcionaba. No éramos la pareja perfecta ni nada así. Pagábamos las cuentas. Íbamos a reuniones familiares. Subíamos fotos normales, sin exagerar. A veces nos reíamos de verdad. Oh, hizo Creo. Ella siempre decía que yo era estable. Lo decía como algo bueno, pero también como si fuera aburrido. Nunca supe cuál de las dos cosas era. Supongo que las dos. No era una relación rota. No había gritos constantes. No había infidelidades. Bueno, eso depende de cómo se mire. Pero en ese momento no lo veía así. Era más bien como una acumulación de cosas pequeñas que nadie quería señalar. Yo trabajaba mucho, eso es cierto, pero tampoco era el único que se cansaba. A veces llegaba y ella ya estaba molesta por algo que yo no entendía del todo. No es lo que haces, es lo que no haces, me dijo una vez, y me quedé pensando horas en eso. No soy bueno hablando de lo que siento. Nunca lo he sido. Cuando algo me duele, me quedo callado. Eso siempre lo tomaron como indiferencia. Como frialdad. Como que los hombres son así. Una vez su hermana dijo, delante de todos, es que Andrés no tiene profundidad emocional. Se rieron, yo también me reí. Supongo que eso fue más fácil. Pero no era que no sintiera, era que no sabía cómo decirlo sin que sonara débil o exagerado. Y cuando intentaba, salía mal, o demasiado tarde. Hubo un día específico. No pasó nada grande, solo estábamos cenando. Ella hablaba y yo miré el celular. Ni siquiera estaba escribiendo. Solo miré y ella se quedó en silencio. Ese silencio fue distinto. No gritó, no reclamó, solo dejó de hablar. En ese momento pensé que era una tontería, ahora no estoy tan seguro. Creo que ahí algo se movió, muy leve, como cuando una puerta no cierra del todo, pero nadie la empuja para comprobarlo. No sé si todo empezó antes. Tal vez sí, tal vez cuando dejé de contarle ciertas cosas para evitar discusiones, o cuando ella empezó a decir haz lo que quieras y realmente lo decía en serio. No estoy seguro. Solo sé que lo que dije esa noche lo hice porque pensé que ya daba igual. No salió de la nada, y ahora no puedo dejar de escucharla responderán siempre te dio igual. Después de eso empecé a notar cosas que antes habría dejado pasar. O tal vez siempre estuvieron ahí y recién ahora les estoy dando peso, no sé. Hubo una discusión por algo mínimo. La basura, ni siquiera estoy bromeando. Ella me dijo te pedí una sola cosa, y yo respondí que estaba exagerando, que no era para tanto. Y ahí fue cuando soltó. Nunca es para tanto contigo. Me quedé con esa frase días enteros. Nunca es para tanto. Empecé a guardar más silencio, no como castigo, más bien como protección. Cada vez que intentaba explicar algo, sentía que tenía que defenderme antes de terminar la frase. Como si ya estuviera acusado de algo. Y no era una guerra constante. Eso es lo raro. Había días normales. Íbamos al supermercado, veíamos series, hablábamos de planes. Pero incluso ahí había algo, como una distancia pequeña que nadie nombraba. Recuerdo un mensaje que no respondí. Ella me escribió vamos a estar bien, lo leí en el trabajo. Pensé en contestar más tarde, con calma. No quería escribir algo apresurado. Se me olvidó cuando llegué a casa, no lo mencionó. Yo tampoco en ese tipo de cosas. También hubo una conversación que me persiguen, fue meses antes. Me dijo, siento que estoy sola aunque estés aquí. Yo respondí algo como, eso no es justo. No pregunté por qué no profundes. Me centré en que no era justo. Supongo que eso dice bastante. Hay algo que no conté antes. Yo ya llevaba tiempo pensando cosas que no decía, fantaseando con cómo sería estar solo. No con otra persona específica. Solo estar sin sentir que todo lo que hago está siendo evaluado. Eso suena peor de lo que quiero admitir. No hice nada en ese momento. No crucé ninguna línea clara, pero empecé a moverme distinto. Menos afecto, a menos iniciativa. Más tiempo fuera de casa con la excusa del trabajo. Ella me preguntó una noche, ¿hay alguien más? Me reí, literalmente me reí. Le dije que estaba paranoica. Ahora no sé si fue risa nerviosa o arrogancia, porque no había alguien más, no todavía. Pero sí había una parte de mí que ya no estaba completamente ahí. ¿Y eso? Eso también cuenta, supongo. Hubo un fin de semana en que no pasó nada. Nada. Cocinamos, vimos una película, nos acostamos temprano, pero recuerdo acostarme mirando el techo y pensar en esto ya no se siente como antes. Y no hice nada con ese pensamiento. Tal vez ese fue el verdadero problema. O tal vez estoy acomodando los recuerdos para que encajen mejor ahora. No lo sé. Solo sé que cuando finalmente dije lo que llevaba años escondiendo, no fue algo que apareció de golpe. Fue una suma de silencios que yo mismo fui construyendo. Después empecé a tener miedo de hablar. No de que gritara, ella no gritaba tanto. Era peor cuando no decía nada. Había días en que me preguntaba cómo estaba, y yo respondía bien automáticamente. Una vez intenté decir cansado, pero no del trabajo. Me miró esperando que siguiera.
No supe cómo cambié de tema. Alice, ese suspiro era como una confirmación de algo que yo no quería aceptar. Empezamos a dormir más separados en la cama. No físicamente lejos al principio, pero sí. Tensos, yo me quedaba con el celular más tiempo. No siempre hablando con alguien, a veces solo desplazando la pantalla sin leer nada. Si hubo alguien después, no fue inmediato. Y no fue una aventura intensa ni nada así. Fue una conversación que se volvió constante. Mensajes durante el día. Alguien que me preguntaba cosas simples y no asumía respuestas. No la busqué con intención clara. Eso quiero creer. Solo pasó pero eso no es del todo cierto. Yo respondía yo seguía la conversación. Yo esperaba los mensajes. La primera vez que borré un chat sentí algo en el estómago. No culpa exactamente a ella, más bien alerta, como si cruzara una línea que todavía podía descruzar si quería. No lo hice en casa, yo estaba más irritable. Ella me dijo, estás distante. Le respondí que estaba imaginando cosas. Esa frase la repetí varias veces en distintos momentos. Estás imaginando cosas. Ahora suena horrible escrita así. Ella empezó a revisar menos. Antes preguntaba dónde estaba, a qué hora volvía. Luego dejó de hacerlo, y eso me molestó más de lo que debería. Una noche incluso le dije, ya ni te importa. Miro, llevo meses intentando que hables, eso es cierto. Lo intentó. No puedo decir que no. Pero también sentía que cuando intentaba explicar mi incomodidad, mi sensación de estar constantemente fallando, ella lo reducía a inseguridad mía. Siempre te haces la víctima, me dijo en la discusión. No gritó, lo dijo cansada. Creo que eso dolió más. Tal vez si me estaba haciendo la víctima. No lo sub. Recuerdo una tarde específica. Llegué más tarde de lo habitual. No había hecho nada físico con la otra persona, pero había pensado en hacerlo y eso ya pesaba. Ella estaba sentada en la mesa, sin televisión, sin música, solo sentada. Me dijo, ya no te reconozco. Yo respondí, tú tampoco eres la misma. Fue automático, como si necesitara repartir la culpa para que no cayera toda en mí. Esa noche casi le digo la verdad, casi. Tenía las palabras en la garganta. Pero imaginé su reacción, imaginé el drama, imaginé a su familia involucrándose, imaginé que dirían que soy un hombre incapaz de comprometerse, que nunca estuve realmente enamorado. Y me callé, pensé que podía manejarlo, que era solo una fase, que no estaba haciendo nada tan grave. Esa es la parte que más me cuesta aceptar ahora, porque sí sabía que estaba mal, solo que lo comparaba con cosas peores para sentirme menos culpable. Y mientras tanto, en la casa, el silencio ya no era incómodo, era permanente. El punto sin vuelta no fue un grito, fue un martes, ni siquiera recuerdo la fecha exacta, creo que llovía, o tal vez eso lo estoy agregando ahora. Ella encontró los mensajes, no porque yo fuera descuidado esa vez, más bien porque ya estaba buscando. Después supe que llevaba semanas dudando. Yo lo notaba, pero me convencí de que era paranoia mía. Dejó el celular sobre la mesa abierto, no dijo nada al principio. Ese silencio fue distinto a todos los anteriores. Yo supe en ese segundo que ya no había forma elegante de salir. No lloró, eso me descolocó. Solo preguntó, ¿desde cuándo? Y ahí mentí primero, dije que hacía poco, que no era nada serio, que solo hablábamos. Ella deslizó la pantalla con el dedo y dijo, no me mientas más. No recuerdo exactamente qué contesté después. Algo sobre sentirme solo. Algo sobre no haberme sentido escuchado. Palabras que sonaban más a defensa que a explicación. En algún momento dije que no había pasado nada físico, como si eso limpiara algo. Ella soltó una risa corta. ¿De verdad crees que eso es lo importante? Esa frase todavía me golpea. La discusión no fue explosiva. Fue larga, cansada, con pausas donde ninguno sabía qué decir. En una de esas pausas me dijo, siempre esperé que fueras más claro, no perfecto. Solo claro, no supe qué responder. Intenté justificarme otra vez. Dije que llevaba años sintiéndome desplazado, que también me había sentido solo, que yo no era el único responsable de que estuviéramos así. Ella me miró como si estuviera viendo a alguien nuevo, o tal vez viendo por fin al que siempre fui. No sabes asumir nada sin repartirlo, dijo. Eso me dolió más de lo que quiero admitir. Después todo fue práctico. Demasiado práctico. Dormí en el sofá esa noche. Al día siguiente hablamos de tomarnos un tiempo. A la semana ya estábamos revisando cuentas. ¿Quién se quedaba con qué? ¿Qué hacíamos con el contrato del departamento? Ahí fue cuando entendí que esto no era solo emocional. Hubo papeles. Hubo una reunión incómoda con un abogado porque el alquiler estaba a nombre de los dos. Hubo transferencias de dinero que me dejaron con menos de lo que esperaba. Ella dijo que no confiaba en que cumpliera después, así que quería todo claro por escrito. Eso me ofendió. Pero también la entendí. Su familia se enteró rápido. El comentario que más escuché fue atípico. Nadie me preguntó cómo me sentía. Me preguntaban por qué lo hice, como si hubiera una respuesta que lo arreglara. Yo mismo no la tenía. La última noche que estuve en el departamento fue rara, no discutimos. No hubo cierre dramático, solo cajas. Cosas divididas. Ella dijo, ojalá hubieras hablado antes. No lo dijo llorando. Lo dijo
como un hecho. Ahí fue cuando dije la frase que ahora me persigue. Lo hice porque pensé que ya daba igual, y en cuanto la dije, supe que sonaba peor de lo que era en mi cabeza. Ella respondió, Ann siempre te dio igual, no gritando, Ann no llorando. Y creo que ahí terminó todo de verdad. Después de irme pensé que sentiría alivio, no fue alivio. Fue silencio, Ann, pero distinto al de antes. Este era más definitivo, nadie esperando que llegara, nadie preguntando a qué hora vuelvo, nadie dejando luces encendidas. Al principio hablé más con la otra persona. Supongo que era lógico. Ya no tenía que esconder el celular, pero la dinámica cambió rápido. Sin la tensión, sin el secreto, no era lo mismo. Las conversaciones empezaron a espaciarse. Un día simplemente no respondió. Yo tampoco insistí demasiado. No tenía derecho, creo. Eso también me dejó pensando. La gente asumió que yo ya estaba feliz, que había elegido otra cosa, que por fin había sido honesto. Pero la verdad es que la honestidad llegó cuando ya no servía para nada. Hubo cosas pequeñas que se volvieron irreversibles. Cancelar el plan del viaje que habíamos pospuesto 2 veces. Cambiar mi dirección en el banco. Quitar su huella del teléfono. Son detalles tontos. Pero cada uno era como confirmar que no había marcha atrás. Una vez semanas después me escribió solo. ¿Recogiste el resto de tus cosas? Respondí seco. Sí. No era. Dejé a propósito una chaqueta vieja en el armario. No sé por si nunca volví por ella. A veces reviso el chat antiguo, no el de la otra persona. El de ella, ¿no? El mensaje que no respondí sigue ahí más arriba, ¿vamos a estar bien? Me dan ganas de contestarlo ahora, meses tarde, como si eso pudiera mover algo. Foul. No voy a fingir que fue solo incomunicación, pero tampoco siento que todo haya sido una traición fría y calculada. Fue más cobardía que maldad, y no sé si eso lo hace mejor o peor. Lo que más me molesta es que, en algunas discusiones, yo realmente creía que estaba intentando arreglarlo. Creía que estaba explicándome, pero visto desde fuera, parece que solo estaba defendiendo mi orgullo. Hay días en que pienso que exageró, que tampoco fue para destruir todo. Y otros días en que entiendo que la destrucción no empezó con los mensajes, sino mucho antes, con cada vez que elegí callar para evitar sentirme incómodo. No sé si la amaba como debía. No sé si alguna vez supe cómo hacerlo sin sentir que perdía algo de mí. Lo único que sé es que ahora, cuando alguien me dice que soy estable, ya no suena a halago. Y todavía no tengo claro en qué momento exacto se rompió todo. Solo sé que cuando intenté hablar, ya era demasiado tarde.